Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener nuestra clase de instrumentación y control automático, nuestra clase número 4 para el segundo parcial. Ya, vamos a resolver ejercicios que nos faltan, ver algunos casos y espero que se entienda. Bueno, nos vamos a ir directamente a la parte práctica. Ejercicio número 1. Nos dice: sea una termocupla con una constante Tp igual a 0.85 minutos, el cual tiene una función escalón en T1 que va desde 80 hasta 130. Nos dan un escalón que va de T1 desde 80 hasta 130. Nos preguntan cuál será el tiempo para que la termocupla marque 120 grados centígrados. Solución. Tenemos nuestra termocupla, que inicialmente está marcando 80 grados. Vamos a realizar un balance de energía, en este caso, energía. ¿Ya? Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Pero en este problema no tenemos entrada, no tenemos salida. Sí hay una pequeña generación de calor en este punto. La generación se está generando un calor. Pero tampoco hay ningún tipo de consumo. Así es que se nos reduce a esto en esta ocasión. El calor generado va a ser igual a la masa por el calor específico por la diferencial de temperaturas respecto al tiempo. El calor vamos a transformarlo de esta forma. Vamos a utilizar esta forma. ¿Ya? El Q es igual a H por A por delta T, diferencial de temperaturas. Entonces vamos a reemplazar eso en vez de calor. Entonces va a quedar, a todo vamos a dividir entre H por A. ¿Ya? Entonces aquí se va a ir, aquí se va a quedar. Se nos va a reducir a esto nuestra ecuación. Se nos va a reducir a esto. Ahora sí podemos aplicar la transformada de Laplace. Vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces, aplicando la transformada de Laplace va a quedarnos así. Todo está en función de desviación, por si acaso. Vamos a despejar T sub 2. Despejando, ¿no? Agrupando. En sí se nos va a quedar esto. Despejando ya una forma más conocida. Tenemos de esta forma. Esta ya es nuestra función transferencia. Y está en una función transferencia de primer orden. Está en lo que estamos buscando. Entonces, volviendo a esto, vamos a hacer que este T1 que estaba dividiendo pase a multiplicar. Va a venir a este lado. Nos dicen que es función escalón, ¿no? Nos dicen que es función escalón. Entonces va a ser esta su transformada. Los demás lo estamos transformando ya a valores de TP y de KP. Pero esto es lo que necesitamos saber. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar a esto de aquí nuestra antitransformada de Laplace. Aplicando la antitransformada de Laplace va a ser esto. Vamos a obtener esto. Aquí, si no se nota, aquí siempre es menos, ya saben. Entonces la temperatura en estado estacionario, va a ser 80. ¿Ya? Es la temperatura inicial la que está marcando. En este caso no podemos determinar haciendo un balance igual a 0. Simplemente es el primer dato que se nos es igual. Eso igual ya lo sabemos, ya hemos visto. Entonces tanto la temperatura estacionaria 1 como la temperatura estacionaria 2 es igual a 80 grados centígrados. Sabemos, ¿no?, que nuestra función de desviación va a ser la diferencia entre la temperatura total menos la temperatura en estado estacionario. Y de aquí podemos despejar este T sub 2 y lo que está restando va a ir a sumar. Entonces reemplazamos nuestros datos que tenemos. Ya sabemos, ¿no?, que el escalón va desde 80 hasta 130, eso nos da de dato. Hacemos la diferencia superior menos inferior, va a ser 50. 130 menos 80, 50. Reemplazamos todos los datos que tenemos.
A nosotros nos han dado un dato de TP. Y aquí el KP por comparación, el KP por comparación con esta ecuación es 1. Estamos reemplazando eso. Entonces tenemos a los datos menos la temperatura. Esto poniendo la calculadora y podemos resolverlo fácilmente. Y sale 1.37 minutos. Este es el tiempo que va a tardar de llegar desde 80 grados centígrados que está marcando inicialmente hasta 120 grados centígrados, lo que nos pide. ¿Ya? Entonces, ahí habría culminado este problema. Ejercicio número 2. En el siguiente reactor, cuya reacción es de segundo orden, tenemos este reactor químico, donde existe una entrada con una concentración inicial y un flujo F, una concentración final y un flujo F igual sale. Nos dan la velocidad de reacción, nos dan la fórmula, velocidad de reacción. V por la constante cinética por la concentración al cuadrado. ¿Ya? Y nos dice que va de A a B. También nos dicen que es volumen a volumen constante. Nos piden hallar las constantes Kp y Tp. ¿Ya? Entonces, solución. Como siempre vamos a realizar aquí, en este caso vamos a hacer un balance de materia. Entrada menos salida más consumo menos producción es igual a acumulación. Pero aquí, ¿hay entrada? Sí, hay entrada. ¿Hay salida? Hay salida. ¿Existe algún tipo de consumo? No nos dicen. No, entonces eso no. Pero si hay producción, sí va a producirse algo por la reacción química que está entrando. Va a entrar A y va a salir B. Entonces sí se está produciendo. Entonces sí existe producción. Y eso es igual a acumulación. Reemplazamos los datos que tenemos. En vez de poner en la entrada vamos a poner flujo por la concentración inicial menos flujo por la concentración final menos el volumen por la constante cinética por la concentración al cuadrado. ¿Ya? Estamos reemplazando esto de la ecuación de la velocidad cinética, la fórmula. En este caso, como es a volumen constante, nosotros tenemos que acordarnos de la materia de reactores, ¿no? Un poquito. Va a ser volumen por la diferencial de la concentración respecto al tiempo. Lo que va a cambiar en nuestros reactores es la concentración. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Eso no está. El volumen cuando es constante sale. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que por este cuadrado no es lineal. Entonces, directamente no podemos aplicar la transformada de Laplace. No podemos aplicar la transformada de Laplace. Vamos a realizar la linealización mediante Taylor. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Estamos poniendo aquí nuestra fórmula. Simplemente voy a reemplazar datos directamente, ya que es concentración en estado estacionario, en estado estacionario y en estado estacionario. Hago la derivada de esto de aquí. Y me sale esto de acá, lo que podemos observar. ¿Ya? Entonces ya está linealizado, porque esto de aquí es un valor constante, esto ya es un valor constante, aquí estaría la concentración. Entonces voy a reemplazar en mi ecuación, en esta de acá. En vez de poner este término, en vez de poner esto, voy a poner todo lo que está aquí entre paréntesis. Y me va a quedar de esta forma. Esto no se ve muy bien, es en estado estacionario, ¿ya? Entonces a eso sí yo puedo aplicar la transformada de Laplace en variable desviación, ¿no ve? Aplico la transformada de Laplace en variable desviación, lo que va a afectar a la concentración, ¿ya? Está afectando a la concentración inicial y a la concentración final. Esto de aquí no afecta porque es en estado estacionario, esto es en estado estacionario y finalmente esto es en estado estacionario. Ya hemos aplicado la transformada de Laplace y nos ha quedado esto. Ahora vamos a hacer un poquito de álgebra, ¿no? Vamos a despejar, vamos a agrupar todos los términos que tengan esta constante C, el valor C mejor dicho, y posterior vamos a dividir todo entre F. ¿Para qué? Para que se vaya el flujo. Se va a ir el flujo, aquí se va a ir el flujo, aquí en estos dos nos va a quedar. Nos está quedando de esta forma, ¿ya? Aquí estoy despejando ya mi concentración final. Me queda de esa forma. Entonces, para que se asemeje a una función
a una ecuación dinámica, ¿no?, de las que conocemos, a una función de transferencia conocida, tenemos que seguir trabajando algebraicamente. Entonces aquí va a ser C sobre C sub 0, ¿ya? Aquí sigo operando un poquito, sigo operando. Bueno, aquí se ha copiado, no se ha operado. Aquí entre estos dos, aquí voy a hallar voy a hacer el mínimo común denominador. ¿Ya? Aquí va a ser F. Haciendo el mínimo común, va a ser esto por esto, pero aquí es F, ¿no? Aquí es F. F, ¿ya? Haciendo el mínimo común denominador. Aquí está bien. Ahora voy a hacer todo, yo donde estoy viendo, donde estoy marcando esto de acá. Estoy marcando esto de acá. Voy a hacer, tengo que hacer aparecer un 1. Nosotros ya sabemos cómo, ¿no? Simplemente a los dos términos que están aquí abajo y al numerador, voy a dividir entre todo esto. Y aquí me va a aparecer un 1. Y ya voy a tener yo mi función transferencia en la forma que yo conozco. Me queda así, ¿no? Por comparación, ya sabemos, ¿no? Esta es nuestra fórmula general de una función transferencia de primer orden. Me sale esto de aquí. Entonces aquí yo por comparación nomás, por comparación, ya tengo los valores de TP y de KP. Esto es KP y esto es TP. Ya supongo mi respuesta. El valor de KP va a ser el numerador y el valor de TP va a ser el denominador. ¿Ya? Y ahí se habría culminado ya nuestro problema. Es un problemito bastante interesante con reacción química. Ejercicio número 3. Sea un sistema termométrico. Este sistema tiene la siguiente función transferencia. Termométrico nos dice, ¿no? Que tiene ya la función transferencia. Nos dan la función transferencia. Aquí observamos que tenemos la función transferencia E sobre T va a ser G sub S. En sí, en el problema solo me daba desde aquí ya. Esto no me daba, por si acaso. Pero yo para un mejor entendimiento estamos poniendo E va a ser el FEM o el voltaje y T la temperatura. ¿Por qué? Por estos dos datos que me dan acá, sus iniciales. Cuando el termopar está sujeto a una variación de temperatura de 5 grados centígrados por segundo de manera uniforme. Aquí esta es la clave de este ejercicio. Esta parte no se dan cuenta que es una tasa. ¿A qué me refiero tasa? Que va a ir aumentando. Esa es una especie de velocidad. En este caso es una tasa de temperatura. ¿No ve? Así se le dice tasa de temperatura, puede ser tasa de voltaje, etcétera. Pero en este caso es tasa de temperatura. ¿A qué se refiere tasa? En otras palabras es velocidad. Cada segundo va a ir aumentando 5 grados. Cada segundo. Es como una velocidad, ¿no ve? Ya nos preguntan, ¿cuál será el voltaje del termopar después de 12 segundos? Inciso B, ¿cuál será la diferencia de la señal de salida si éste respondiera de forma instantánea? ¿Ya? Solución. Vamos a entender un poquito aquí con esta gráfica. Tenemos aquí la señal del voltaje, el FEM, y aquí está el tiempo. Esto de aquí, esto que estén observando en verdecito, es la señal que yo estoy dando, es la señal de entrada. Y esto que ven en redonditos, esto de aquí, en azulito, es la señal de salida. Es la señal de salida. ¿Ya? Si se dan cuenta, entre estos dos puntos, este punto de acá y este punto de acá, va a existir una diferencia. ¿Un diferencial de qué? De FEM, de voltaje. ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo calcular después de 12 segundos aquí. Cuando llega a 12 segundos va a ser esto de aquí, se presenta el rampa, que va a ir subiendo a una determinada velocidad. Y esto es como yo quiero que suba. Esto es lo que yo programo, señal de entrada, mi set point. Pero en la realidad del proceso va a ocurrir de esta forma, con lo que están observando. Tenemos que hallar este diferencial. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a partir de nuestra ecuación de transferencia de primer orden, de la que se nos da de dato. De aquí yo voy a identificar cuál es KP y TP. ¿No? Ya por comparación ya puedo identificar. Estoy mandando este T sub S a multiplicar. Mando a multiplicar. Ahora aquí, esto es lo que les mencionaba, es la clave, les decía, ¿no? Va a ser 5 grados centígrados por segundo.
Cuando me dicen eso, es Zampa de entrada, es Zampa. Señal de entrada es Zampa. El Zampa siempre se presenta a velocidad, la tasa. Tasa de flujo, tasa termométrica, tasa volumétrica, tasa másica, etcétera. Siempre es Zampa. Y para para usar Zampa va a ser esta la fórmula. Entonces, a esto de aquí, de 100, yo puedo aplicar la transformada de Laplace. Si aplico la transformada de Laplace, la antitransformada, me sale esto. Cambia un poquito. Eso tienen que tener cuidado igual. Siempre vean sus formularios ya. Con sus formularios. Ahí está. La antitransformada de Zampa. Todo. Esto, aquí baja el T. Esto nomás cambia, ¿no? Un poquito, y aquí igual es menos. Aquí esto va a cambiar. Entonces vámonos al inciso A, ¿no? Vamos a hallar esto primero. Ya. Para la entrada, señal de entrada, el TP es 0. ¿Por qué es 0? Porque es instantáneo, ocurre en un tiempo 0. Ya sabemos que TP es la constante de tiempo, ocurre en un tiempo 0, de aquí hasta aquí, ¿ya? Es instantáneo, la señal de entrada. Todo esto es instantáneo, es bien brusco. Ya, si no nos dieran esto, nos dirían, puede ser esto, digamos, otra función, ¿no? Pero nos dicen, es esta parte aquí es instantáneo y es Zampa, ¿ya? Entonces, si eso es 0, nosotros decimos que TP es 0, ¿no? Esto es 0. Kp por M por T, por ese T de aquí, y me va a quedar. Esto es mi señal de entrada, ¿ya? Esto es señal de entrada. Tengo que hallar dos señales. Lo que estoy hallando en verdecito, señal de entrada. Ahora, para mi señal de salida. Para mi señal de salida voy a mantener todo. Aquí menos. Voy a mantener todo. ¿Por qué? Porque en aquí la señal de salida, lo que está saliendo, está yendo gradualmente. No es instantáneo, va a ir gradualmente subiendo, como podemos observar en estas bolitas en azul. ¿Ya? Entonces, para una señal Zampa tenemos esto, ¿no? Simplemente de la primera partecita estoy despejando esto. De la primera que decía, ¿no ve? Y G sub S es igual a E sub S sobre T sub S. Estoy despejando. Entonces, para señal Zampa vamos a tener esto. Ya sabemos. Ya estamos repitiendo un poquito aquí esta parte, volviendo a hacer. Ya vamos a aplicar, volvemos a aplicar la antitransformada. Estamos recalcando un poquito para no perdernos. Ya sabemos qué es esto. Esto es para la señal de salida. Entonces aquí vamos a reemplazar datos. Ya. Estoy aprovechando aquí para calcular el FEM después de 12 segundos. El FEM total, cuando ha pasado 12 segundos, con los datos que yo tengo de esto. Con los datos que yo tengo. ¿Ya? Aquí M, la amplitud M me da de dato en el problema. M es 5. 5, esto me da de dato del problema. 5 y grados centígrados, decían, a ver, por segundo. ¿Ya? Entonces la diferencia en 12 segundos va a ser la señal de entrada menos la señal de salida. Yo tengo todos esos datos. Para 12 segundos. ¿Ve? Aquí estoy reemplazando esto, 12 segundos, y aquí está 12 segundos, los demás datos ya los conozco. La amplitud es 5, ya lo hemos explicado, aquí vale 5, el tiempo es 12 segundos, el TP por comparación nomás, yo ya sé que es 10, y el KP es 0.3, y ya tendría. Entonces mi diferencia va a ser de 10.48, ¿ya? 10.48. Esto era para el inciso A y para el inciso B. Y de esa forma estaría resuelto el problemita. Es un problema con señal Zampa. Eso van a tener cuidado. Zampa, esa es la clave. Se tienen que acordar siempre. Cuando vean cualquier cosa sobre tiempo, cualquier unidad sobre tiempo, que aumenta en minutos, puede ser aquí horas, no sé. Y siempre es Zampa. Ejercicio número 4. Ya. Sea para un tanque, nos dice. Otra vez nos dan directamente la ecuación de transferencia, función de transferencia. Nos dan esto. Nos dice, inicialmente se opera en condiciones de estado estacionario. Acá ya nos dan dos datos de estado estacionario. Del caudal, 0.4 metros cúbicos por segundo, y de la altura, 4 metros.
de pronto se produce una perturbación sinusoidal, aquí está la clave, sinusoidal, en el caudal de entrada, donde nos dan amplitud y velocidad angular. Nos dan amplitud y velocidad angular. Preguntan, ¿cuáles serán los valores máximo y mínimo en el nivel del tanque luego de 6 minutos? Inciso B, ¿cuál será la máxima variación del nivel? Ya. Entonces, solución. El caudal será directamente así, ¿ya? Directamente. El caudal total va a ser igual a el caudal en estado estacionario más el 0.1 que era la amplitud, ¿ya? Más la amplitud. Entonces nos vamos a acordar de aquí, de nuestra función transferencia, que esto vamos a mandar a dividir, lo que está dividiendo va a ir a multiplicar, pero nos dice que es una función sinusoidal. Entonces cuando es sinusoidal se utiliza esta fórmula, m por la velocidad angular sobre s al cuadrado más w al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Aplicamos a todo esto la antitransformada. Y si aplicamos igual por fórmula me sale esto, ¿ya? ¿Qué es lo nuevo aquí? A ver, m es la amplitud, kp es la constante y w es la velocidad angular, tp es igual que otra constante, la constante de tiempo, t tiempo, tp tiempo, constante de tiempo, ya sabemos. Aquí está apareciendo ¿no? Este símbolo phi. Este símbolo phi significa el desfase, ¿ya? El desfase. Lo único nuevo. Entonces, nos dice, en el término, a ver, vamos a retroceder un poquito, para que vean. Aquí tenemos un término exponencial e, ¿ya? A esto me estoy llevando. Por comparación, yo sé que kp sobre tp por s, ¿no ve? Aquí es ATP, ya me está dando. Y tiempo me dice luego de 6 minutos, ¿ya? Eso tomenlo en cuenta. El término exponencial para los 6 minutos va a ser, reemplazo aquí, todo esto. Antes voy a hacer un paréntesis aquí, esta parte te voy a agarrar. E va a ser el tiempo, 6 minutos. Llevando a segundos va a ser 360. 360 sobre 50 es menos 7.2. Relativamente pequeñito me va a salir esto. Relativamente, casi cero. Entonces, si es cero, yo puedo decir va a ser despreciable. Como podemos observar, el valor es muy pequeñito, ¿no ve? Entonces, por tanto, va a ser despreciable esto. Y todo esto de aquí, lo que está marcando, se puede anular. Pueden hacer eso. Porque va a ser 0.001, 00. Sale muy pequeñito y no tiene sentido, digamos, aplicarlo. Porque va a variar en los centésimas, tal vez. Y así es que no nos afecta. Entonces me queda esto. ¿Ya? Me queda esto de aquí, lo que está sumando este otro. Solo eso me queda. Este lado no tengo términos independientes, como es exponenciales ni nada. No puedo despreciar nada en este lado. Entonces, la amplitud de salida, ¿ya? La amplitud de salida va a ser kp por m sobre todo esto. ¿Ya? Esto de aquí, eso de aquí, esto de aquí, lo que estoy marcando es mi amplitud de salida. Amplitud de salida. La amplitud de entrada es m, como hemos visto, ¿no ve? En la anterior lámina, m de entrada. Eso tiene que tener mucho cuidado igual. Entrada y salida. Salida y entrada, ¿no ve? Ya. La velocidad angular, W, tiene que estar siempre en radianes. Eso se van a tener cuidado. Aquí nos dan en radianes por ciclo, ¿no ve? Entonces está bien. Esto es el dato que se nos daba. Ciclo por segundo, decía, ¿no ve? El dato. Ciclos, vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Un ciclo es una vuelta. Entonces yo digo, un ciclo o una vuelta va a ser 2pi radianes. 2pi radianes. Entonces ya estaríamos llevando a radianes. Ahora tenemos que hallar la amplitud a la salida. Tenemos todos los datos necesarios. Tenemos la constante, tenemos el valor de la amplitud a la salida, nos dan de dato. Aquí tenemos la velocidad angular, igual que nos dan de dato. Aquí es esto. Ya.
Aquí ha habido no una confusión, sino un mal orden. 0.02 por 2 pi es 0.13. O sea, la respuesta de esto es aquí arribita, ya eso tómenlo en cuenta. Ya estamos empezando. Ya. Aquí entonces la amplitud a la salida me sale 0.85. A la salida. Entonces realizamos una gráfica. En nuestra gráfica H versus T, aquí está en variable de desviación por si acaso, va a ir oscilando, ¿no ve? Va a ir oscilando hasta que se va a estabilizar. En un punto donde se va a estabilizar, yo voy a trabajar con mi amplitud de salida. Que al 4 le voy a sumar 0.85 y va a ser 4.85. Al 4 le voy a restar 0.85 y va a ser 3.15. Esto de aquí va a ocurrir en los 6 minutos, ¿ya? Esto de aquí va a ocurrir en el tiempo igual a 6 minutos. Esto nos va a quedar de esta forma, como hemos visto al principio. La altura en variable de desviación va a ser a la altura en estado estacionario, que sería 4, más menos la amplitud que hemos hallado. ¿No ve? La amplitud a los 6 minutos va a ser esos dos. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora tenemos que hallar la máxima desviación. ¿Se va a producir cuándo? O sea, eso nos piden. Calcular la máxima desviación, nos dice el inciso B, ¿no ve? La máxima desviación por definición se produce cuando la velocidad angular es 0. Entonces, si mi velocidad angular es 0, yo reemplazo aquí. Esto es 0. Y me va a quedar Kp por m, porque raíz de 1 es 1. Entonces reemplazo, mi nueva amplitud va a ser Kp por la amplitud que me dan de dato, 10. 10 por 0,1, 1. Entonces mi nueva amplitud, mi nueva variable, mi resultado va a ser 4 más 0 más menos 1, va a ser así. Lo mismo, ¿no? Entonces ya va a oscilar entre 3 y 5 va a ser, ¿no? Lo que estaba oscilando, lo que es dato era 4.85 y 3.15, va a ir oscilando así. Esto espero cuando se produce la máxima desviación. La máxima desviación es la condición para que se dé la máxima desviación, eso van a acordarse. Ejercicio número 5. Ya. En un domicilio, la tubería de agua caliente entra al calefactor y la ducha tiene una longitud de 30 pies. Cuando se abre la válvula completamente, fluye 2 galones por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará para que el agua caliente salga de la ducha? No sé. Pregunta inciso A. Inciso B. Escriba la función transferencia. T sub D sobre T sub H. Inciso C. ¿Cuál será la función transferencia cuando la válvula esté cerrada? Datos. Nos dicen que la tubería es de cobre, nos dan su área. Nos dicen que el diámetro es 1/2 de pulgada. Solución. Bueno, nos vamos a imaginar que tenemos un calefactor. Aquí es el calefactor y esta es la ducha. Calefactor y la ducha. Tiene una longitud de 30 pies. Longitud, ¿ya? L. Aquí está T sub H, vamos a llamarlo al calefactor, y T sub D vamos a llamar a la ducha. H va a ser para el calefactor y D va a ser para la ducha. ¿Por qué? Por esto que nos están pidiendo aquí en el inciso B, por si acaso. Cuando la válvula está completamente abierta, vamos a nos indica, ¿no? Vamos a decir que es 2 galones por minuto, eso nos dan de datos. Cuando la válvula está completamente abierta. Nos dan el área, nos dan el diámetro. Esto de aquí, tubería de cobre, lo tienen que sacar de tablas, ¿ya? Yo lo estoy haciendo directo, de tablas, pero es lo correcto hacer. Va a ser casi aproximado, de tablas, pero lo van a hacer porque nos dan el diámetro de la tubería y nos dicen que es de cobre. Esto hay en tablas, ¿ya? Esto va a ser en tablas, por si acaso, chicos y chicas. Tablas. ¿Ya? Aquí voy a convertir lo que dice galones a pies. Pies por minuto. Bueno, ya su flujo es caudal, ¿ya? Aquí es pies por minuto.
por minuto. Ya, entonces me sale esto, convirtiendo. Ya sabemos, un factor de conversión simple. Me sale este valor. Hallamos eso, el flujo. Ahora yo sé que flujo es igual a área por velocidad. Pero la velocidad es distancia sobre tiempo. Aquí está el secretito, ¿no? Distancia sobre tiempo. Entonces el tiempo que va a tardar la ducha en llegar a todo eso va a ser área por la distancia sobre el flujo. Tengo el área, tengo la distancia, ¿no? Distancia o L, longitud es 30, me dan de dato. Y tengo el flujo, lo he hallado, tengo el flujo. Bueno, me han dado, lo he convertido nomás a unidades que necesito. Entonces aquí me doy cuenta que flujo, pie cuadrado con pie va a ser pie cúbico, se puede simplificar con esto, y este minuto va a subir arriba y me va a salir en minutos mi respuesta. El tiempo que va a tardar entonces en llegar mi agua a mi ducha va a ser 113 minutos. El inciso A. Inciso B, realizamos balance de materia para hallar la función transferencia. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Aquí hay un balance energético, ¿ya? Pero no existe generación de calor ni consumo. ¿Por qué no nos dan nada de esos? Pero sí se trabaja con balance de energía, en este caso, energético. Siempre, ya sabemos, me doy una temperatura de referencia y va a ser entrada, está entrando todo esto, salida, está saliendo esto, y esta es la acumulación. Densidad por Cp por el volumen es igual al diferencial de temperaturas respecto al tiempo. Voy a dividir todo entre esto de aquí, ¿ya? Entre densidad, capacidad calorífica y volumen. Todo voy a dividir entre eso. Perdón, voy a dividir todo entre flujo, densidad y capacidad calorífica. Todo lo voy a dividir entre eso. Entre esto de aquí, ya. A todos mis términos. Y esto se va a poder ir, esto se va a poder ir. Aquí se va a ir capacidad calorífica, densidad y densidad. Se va a reducir a esto. ¿No ve? Flujo sobre volumen sobre flujo. Aquí sigo. Aquí me doy cuenta, ¿no? Que esto se me va a simplificar. Va a ser T más menos por menos más, ¿no ve? Y ahí sí voy a poder aplicar la transformada de Laplace. Entonces mi transformada de Laplace me va a salir esto. Esto voy a despejar. Me sale esto. Mi transformada de Laplace. Me pide hallar mi función transferencia. Ya he hallado yo mi función transferencia. Aquí está. ¿Ya? Ya. La función transferencia cuando la válvula está cerrada va a ser entrada menos salida. Ya si está cerrada mi válvula, ya no se va a producir nada, ¿no ve? Entonces va a ser entrada menos salida. Pero aquí no hay salida, ¿no? No hay salida. Y lo mismo. Entrada solo voy a poner el flujo, la densidad y la capacidad calorífica por un delta de temperaturas. Temperatura del calefactor menos temperatura de referencia. Igual a densidad por capacidad calorífica por volumen por la diferencial del tiempo diferencial de la temperatura de la ducha respecto al tiempo. Todo voy a dividir entre este término, entre esto de aquí. Y me va a quedar de esta forma. Esto se va a ir. Me queda de esta forma. Aplico la transformada de Laplace a esto. Me va a quedar. Como mi temperatura de referencia es constante, la transformada de cualquier constante es 0. Ya sabemos. Aquí me queda esto. Y mi nueva función de transferencia simplemente se reduce a aquí. Esto es lo que observan. Ya no va a cambiar. Ya no va a tener aquí el más 1. Así es que no afecta. Si no sale, no sale. Aquí no puedo hacer ningún artificio para que aparezca un más 1, ¿no ve? Tampoco tendría sentido. Entonces, esta función de transferencia, cuando la válvula está cerrada, es válida. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ya? Ejercicio número 6. Sea el siguiente sistema, nos dice. ¿Dónde está mi sistema? Aquí está. Sea el siguiente sistema. Tenemos un sistema, esto es un motor. Aquí tenemos un agitador. Por este motor están entrando dos flujos. ¿Ya? Primero entra un flujo F1 igual a 5 litros por minuto
con una concentración de 0.5 gramos por litro. A este lado entra 10 litros por minuto por 2 gramos por litro. ¿Ya? Hay un calefactor, tenemos un agitador y una salida. El volumen me dicen que es 75 litros. Esto me están dando dato. No me dan más. Y calcular. Nos piden calcular la concentración respecto al tiempo en 0 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Ahí nos piden graficar más, ¿ya? Graficar. Inciso B. Tienes que calcular esto en un tiempo infinito, ¿ya? Entonces en sí es hallar la función transferencia y hallar la diferencia. Ya sabemos hacer eso. Aquí que de nuevo tenemos dos escalones. Pueden observar. Tenemos uno que va de 5 a 10 y el otro que va de 10 a 5, ¿no? Tenemos dos entradas, por eso. Eso es de dato, sí, así daba el dato el problema. Esto igual es problema del examen, ya. Así daba. Solución. Nuevamente vemos nuestra grafiquita. Entonces vamos a realizar un balance energético. Balance de energía, ¿por qué? Por esta resistencia que hay aquí dentro, ¿no? Va a generar calor. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. ¿Ya? Ahora aquí voy a hacer un balance general. F1 más F2 es igual a F3. Aquí estoy trabajando en esta parte de aquí. F1 más F2 es igual a F3. ¿Ya? Entonces aquí yo veo 10 más 5 es 15. Aquí hago un balance parcial. ¿Sabes? Un balance parcial. Balance de dos tipos de... Aquí esto lo estoy dejando en un punto aparte. Para el mezclador, este motor es un motor mezclador, ¿no ve? Entonces aquí vamos a hacer estos dos. ¿Para qué? Para hallar lo que nos hace falta. Entonces, de aquí, ¿qué no tengo? Aquí tengo F3, tengo que hallar C sub A 3, ¿no ve? Es decir, la concentración con la que está saliendo después de mi motor mezclador. A esto de aquí. Entonces, despejando todo, me sale que esto va a ser 1.5 y al mismo tiempo esto va a ser el que va a estar en estado estacionario. Ya esta concentración va a ser en estado estacionario. Ahora sí, para el tanque. Todo esto que hemos hecho es para el motorcito de aquí, ¿ya? Que observan, para el motor mezclador. Para el motor mezclador. Entonces ahora sí, en este tanque de aquí estamos haciendo nuestro balance, va a ser F3, es lo que está entrando, ya, está entrando, y por la concentración 3. Y lo que está saliendo aquí, está saliendo una concentración, está saliendo un flujo 3 y una concentración A sub 3 igual. Eso es igual a la diferencial de la masa y respecto al tiempo. Pero la masa podemos expresar de esa forma. Concentración por el volumen. ¿Ya? De que sigo operando matemáticamente. Ahora yo sé que este F3 es igual a esto, ¿no? Mediante esto de aquí. Mediante esto. Si yo esto lo traigo a este otro lado, va a ser la sumatoria. Entonces, ¿para qué? Para que no, porque si yo lo voy a dejar así como está, se van a anular, ¿no? Y no me sirve. No me sirve de nada. Entonces, a esto yo voy a aplicar mi transformada de Laplace. Transformada de Laplace. ¿Ya? Transformada de Laplace. Aplico la transformada de Laplace. Ya sabemos, F1, F2, F3. ¿Qué es esto? Entonces se queda aquí. Se queda aquí. Todo estoy dividiendo yo entre F3. Ya estoy dividiendo todo entre F3. Si divido entre F3 me queda de esta forma. Voy a factorizar. Este C sub A. Este de aquí. Este estoy factorizando junto con estos. Y voy a despejarlo. Ahora esto está en función de F1 y F2. ¿Ya? Aquí está en función de F1 y F2. Encontramos semejanza. Encontramos semejanzas. Vamos a tener la función transferencia. Vamos a tener esta función transferencia.
¿ya? En función de los flujos F1 y F2. Ya son dos funciones de transferencia en constante semejanza. ¿No? Aquí está uno de primer orden y otro de primer orden. De primer orden son. Encontramos los valores. Vamos a encontrar los valores. Entonces KP1 va a ser esto de aquí. Ya reemplazo los datos. Tengo esto. Tengo F2, F3 tengo igual. Entonces reemplazo. Ya puedo hallar mi KP1. KP2. Este de aquí va a ser 2 sobre 15 igual. TP va a ser ambos, ¿no? Para ambos casos es lo mismo. 75 sobre 15, 5. Entonces esos valores numéricos vamos a reemplazar aquí en nuestra ecuación. Reemplazo, me sale esto. Ya simplemente estoy reemplazando los valores numéricos. Una vez que reemplazo mis valores numéricos, vamos a hallar las funciones de escalón. Vamos a utilizar funciones de escalón. Ya, dos funciones de escalón. Ahora, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué me ha dado un calor o algo? No lo estoy usando, pues ¿por qué? Tengo que trabajar con las funciones de escalón que me dan a mí. En este caso es flujo 1 y flujo 2, ¿ya? Flujo 1 y flujo 2. Entonces esos son los flujos. El primero va a ir de 10 a 5, va a ir de 10, ¿no ve? A 5, siempre superior menos inferior hemos dicho, ¿ya? Porque está yendo en este sentido. 10 menos 5. Ahora si está bajando, va a ser 10 menos 5. ¿Por qué es así? Ahora en este caso si está bajando aquí, eso tienen que darse cuenta, está bajando, va a ser, este es el superior y este es el inferior. Tienen que ir en sentido de mis flechitas, ¿ya? Entonces va a ser 5 menos 10, aquí va a ser 5 menos 5. Reemplazamos los datos. Tenemos esto de aquí, porque es escalón, ya sabemos la transformada de escalón, va a ser esto. Ya. Entonces de aquí simplemente lo único que me queda es antitransformar, ¿no? Yo voy a aplicar mi antitransformada de Laplace. Antitransformada. Aquí no ve, antes de eso este 5 lo estoy incorporando ya directamente. Lo estoy incorporando. Entonces si yo le aplico la antitransformada de Laplace, ya me sale esto directamente. Y finalmente esto es mi ecuación transferencia. Mi ecuación en variable desviación, por si acaso, ¿no? Porque este se suba, tengo que yo... Y ya saben, sumarlo más mi en estado estacionario para poder hallar la ecuación matemática que tengo que poder reemplazar tiempos. En estado estacionario, ya sabemos. En estado estacionario, ¿no? Esto es en estado estacionario, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo ya tengo. Entonces reemplazo en esa ecuación y me sale eso. Ya aquí reemplazo datos, aquí reemplazo datos. Entonces ya voy a hacer directamente ya para los tiempos. Me voy a hacer directamente. Para 0 minutos me sale 1.5. Para 5 minutos me sale 1.84. Para 10 minutos me sale 1.67. Para 15 minutos me sale 1.25. Ahora ya, con esos gráficos, con esos valores, yo voy a hacer mi gráfica. Aquí, tiempo versus concentración. ¿Ya? Usando la tablita de Excel me sale de esa forma. Va a ir disminuyendo gradualmente. Para todos los tiempos, va a ir disminuyendo. Poco a poco. Pero si se dan cuenta, de 1.5 ha bajado casi de golpe hasta 1.84. De esto ya ha bajado menos, de esto ha bajado menos. Es decir, en cierto punto va a mantenerse casi constante. ¿Ya? Va a mantenerse casi constante. Entonces, para un tiempo infinito, si yo hago para un tiempo infinito, aquí 0, aproximadamente 1, ¿no? En 1 se va a quedar, miren, aquí va a ser 1.25. A lo que les decía, va a ir bajando, va a ir manteniéndose casi constante. En este, digamos, a 20 minutos va a ser 1.0025, 1 para 30 minutos va a ser 1.00 algo así. Pero para tiempo infinito ya va a ser 1. Es decir, esto se va a mantener constante, no va a ir una recta casi constante. ¿Ya? Y así habría culminado ese problema. Ejercicio número 7. Sea el siguiente sistema. Tenemos un sistema de dos entradas. Tenemos un caudal 1, caudal 2, que está controlado por una válvula. Nos dan la altura, que es 5 pies. Nos dan la salida, caudal 3, igual controlado por una válvula, no bombas, no hay bombas, nada, ya.
Nos dan datos. Área va a ser el área, este es el área de aquí, ¿ya? La área de esto. 4 pies. Nos dan las resistencias. R ya, R. ¿No ves? Es la resistencia a los accesorios, 1.5. En tiempo cero, nos dice en un tiempo cero, la altura en estacionario es 2.5. Tiempo cero. Existe un cambio súbito. Allá, cambio súbito. Ya sabemos nosotros a qué se refiere cambio súbito. K1 va a aumentar 2.8, aumenta en 50%. Y Q2, o sea, para Q2 para este, aumenta, disminuye en 20%, aumenta y disminuye. ¿Ya? Todo eso hay que tomar en cuenta. Calcular. Inciso A, hallar la función transferencia. Inciso B, el tiempo cuando va a alcanzar 3 pies. Inciso C, el tiempo cuando va a alcanzar su altura máxima. Y cuando alcanza su altura máxima, este va a rebalsar, nos dice. ¿Ya? Nos va a rebalsar, nos dice. Solución. Tenemos nuestro problemita. Ya nos vamos a hacer un balance de materia. Entrada menos salida más generación menos consumo es igual a 0. En aquí no hay generación, no hay consumo. Se reduce a eso. A entrada menos salida. Tenemos dos entradas, Q1 y Q2. Una salida, Q3. Es igual al área. Por la diferencial de la altura respecto al tiempo. Ya sabemos. Entonces, Q3. La resistencia que se nos está dando normalmente se aplica a la salida, ¿no? Ya sabemos, es igual, lo hemos explicado varias veces. Entonces, cuando vemos eso de resistencia, podemos nosotros asumir esta fórmula. H sobre R, altura sobre la resistencia. Aplicando la transformada de Laplace a esto que hemos calculado. Bueno, no hemos calculado, que hemos hallado. Tenemos esto. Estamos aplicando la transformada de Laplace. Ahora ya tengo que trabajar con esos dos términos. Voy a reemplazarlos. Estoy multiplicando a todo por R, ¿no? Aparecer, desaparecer, puede ser eso igual. Ahora esto que está restando va a ir a sumar. Y voy a hallar ya mis funciones de transferencia, ¿no? Estas son funciones de transferencias dobles, ¿no ve? Dobles. De primer orden, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a comparar. Aquí vemos, ¿no? Si vemos un 1, ya está hecho. Vemos son funciones de transferencias de entrada. Entonces simplemente es comparar y comparar. De donde KP y TP todavía tenemos. Todo está en variable de desviación por si acaso. Ahora aquí tenemos esto, ¿no? Este KP va a ser R, va a ser 1.5. TP va a ser A por R. Igual de la anterior ecuación, ¿no? Estamos hallando, va a ser 6 minutos. Nos pide hallar la función de transferencia. Reemplazamos datos de la función de transferencia. Es una función de transferencia compuesta, ¿no? Porque está compuesta por 2. Simplemente estoy reemplazando los datos. Ahora tengo que hallar estas funciones. Esto convertir, ¿no? Brusco o súbito me decía, ¿no? Súbito. Eso es escalón. Ya sabemos, escalón brusco, súbito, repentino, así. Entonces tengo estos dos valores. El primero aumenta en 50% y este disminuye en 20%. ¿A qué se refiere? Antes voy a reemplazar eso. Aquí no. Fácil. No me daban así los datos, me daban las de entrada nomás, ¿no? Ya. ¿Qué significa cuando disminuye en 50%? Le tengo que sumar el 50% de este 3. El 50% va a ser 1.5. 3 más 1.5, 4.5. El 20% de este 3.5 va a ser... va a ser 3.5 por 20%, 0.7. 3.5 menos 0.7 es 2.8. Estos son. Entonces ya tengo yo. Con esto simplemente tengo que hallar mis sumas y restas, ¿no? Aquí cuando ya tengo los valores, entonces eso hago. Si yo hago el 50% de esos dos va a ser 1.5, el 20% va a ser menos 0.7, ¿no? Porque ya sabemos, está yendo en este sentido y en este sentido. Superior menos inferior, superior menos inferior. Por eso es negativo. El signo se respeta, no nos afecta. Entonces ya tengo eso hasta ahí. Lo estoy multiplicando, ¿no? Mis términos. Y los estoy sacando de estos valores constantes aquí adelante.
¿Para qué? Para que esto se siga manteniendo como función de transferencia. Si se dan cuenta, son semejantes estos dos, ¿no? Entonces yo por algebraicamente puedo operar. Esto de aquí va a ser 2.25 menos 1.5, porque esto es lo mismo, ¿no ve? Exactamente son los mismos. Y me salió 1.5, ya no es negativo ni nada. A eso vamos a aplicar nuestra transformada de Laplace a esto de aquí, ¿no? Y es lo que estamos volviendo a copiar. A eso de aquí aplicamos antitransformada de Laplace. Ya nos sale esto por fórmula, ¿no? Entonces vamos a ir en estado estacionario. Esto es lo que buscamos nosotros. Despejamos de ahí, nos va a salir así. Para el estado estacionario, perdón, la fórmula ya que tenemos la función matemática va a ser esta. ¿En cuánto tiempo alcanza los 3 pies? Nos dice. Eso tenemos dato, ¿no ve? Nos dan de dato en cuánto tiempo alcanza los 3 pies. Entonces aquí reemplazamos en esto. En vez de poner esto, vamos a poner 3 pies. 3 pies, ya. Ahora el tiempo es fácil hallar. Simplemente es mi calculadora. A mí me sale 2.43 minutos. Inciso C. Cuando alcanza su altura máxima. ¿Cuándo alcanza su altura máxima? Su altura máxima. ¿En qué tiempo? Entonces reemplazamos para un tiempo infinito. Esto es lo que va a decir, ¿no? ¿Cuándo alcanza su altura máxima? Aquí es h. La altura máxima va a ser para un tiempo infinito. Si esto pongo infinito, aquí me va a ser 2.5 más 1.5, 4 pies. ¿Ya? Esa es la altura máxima. Por lo tanto, volviendo a reemplazar esos valores, ya sabemos que aquí vamos a ver más o menos cuándo empieza a ponerse tiempo infinito. Ya sabemos que esto en una gráfica de ese tipo, cuando está creciendo, se va a mantener constante, ¿no? Aquí es tiempo y aquí puede ser altura. Entonces, aquí en este preciso punto es donde va a empezar a mantenerse todo constante. Y de ahí por eso se pone infinito, todo es infinito. Hasta el infinito va a ser. Entonces, ¿cuándo comienza ese tiempo? Ese tiempo 1, digamos, va a ser aquí. Yo me voy a dar una altura más o menos mínima, aproximada a lo que me sale finalmente, ¿no? Casi 4, en lo que me daba tiempo infinito. Entonces yo voy a decir 3.99. Va a comenzar en un tiempo aproximado de 30 minutos, ¿no? Cuando llegue a 30 minutos, todo se va a ir manteniendo constante. Va a ser 30.006, 005, 004, así. Hay números, solo va a ir variando en las décimas, centésimas, milésimas, etcétera. ¿Ya? Para eso he dicho esto. Entonces, nos preguntan el tanque de Balzach. Entonces, de este inciso, ¿no ve? Del anterior inciso teníamos que nuestra altura en tiempo infinito era 4 pies. ¿Ya? Como la altura del tanque de dato nos dan 5 pies, entonces h en tiempo infinito es 4, entonces no rebalsa. Esa es mi respuesta, no rebalsa. Si a tiempo infinito yo voy a poner esto con los datos que tengo, 4 pies me va a salir, no va a rebalsar. Esa es mi respuesta al inciso D, no va a rebalsar. Compañeros, muchas gracias por su atención. Esto es la clase 4. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, por favor, si se ha entendido. Espero que sí. Muchas gracias.